Si bien el periodo histórico que ocupa esta primer clase virtual comprende los años que van desde 1820 a 1832, nosotros tenemos que preguntarnos acerca del origen del conflicto que van a sostener las provincias durante varias décadas. Este conflicto comienza luego de que se desarrollan los acontecimientos de la Revolución de Mayo, que tienen como principal consecuencia, entre otras, la caída del virreinato del Río de la Plata, lo cual significa la ruptura con el lazo que nos unía con la corona española. A partir de 1810, caído el virreinato del Río de la Plata, las provincias ya no tienen una forma de gobierno que las articula, que las ensambla tanto política, económica como administrativamente. Entonces será a partir de 1810 que hay que pensar, en primer lugar, una forma de gobierno general, ¿sí?, pensando en organizar a un Estado nacional, y una forma de gobierno provincial, local. No se van a poder poner de acuerdo en esta primera década, desde 1810 a 1820 las provincias, y van a enfrentarse en guerras civiles. Dichos enfrentamientos incluso van a permanecer durante toda la década de 1820, que es la década que nosotros vamos a estudiar. En síntesis, entonces, el origen del conflicto entre las provincias y la forma de gobierno que éstas van a pensar para sí mismas y para la nación comienza en 1810. Bueno, ahora con la profe los invitamos a ver un breve resumen de lo que fue la batalla de Cepeda, quiénes fueron sus actores principales, a qué grupos representaban y cómo terminó y en qué derivó dicha batalla, ya que es de suma importancia. Bueno, en esta imagen nos encontramos acá con una serie de personajes que fueron muy representativos en esta época de la historia argentina. Principalmente podemos ya ir identificando a alguien que es central en esta primer clase, que es Juan Manuel de Rosas. Es, contando de la izquierda hacia la derecha, es 1, 2, 3, 4, 5. El quinto es don Juan Manuel de Rosas. Bueno, Juan Manuel de Rosas, como todos los que están junto a él, fueron denominados por los historiadores como los caudillos, es decir, figuras con mucho poder de influencia sobre el pueblo, figuras que tenían un liderazgo muy importante y una gran capacidad de convocatoria, sobre todo una gran capacidad de convocar al pueblo en épocas en las que había que llevar adelante conflictos civiles. Cuando los caudillos consideraban que era el momento de enfrentamiento civil porque no había otra forma posible para solucionar un conflicto entre las provincias, estos caudillos lograban reunir a muchos integrantes del pueblo y formar milicias que muchas veces eran milicias particulares, es decir, que cada caudillo tenía la posibilidad de contar con su propio pequeño grupo de ataque, de avance, su propio pequeño grupo o gran grupo, de acuerdo a los recursos económicos que manejase, para llevar adelante una guerra civil. Durante 1810 y 1832, la figura de los caudillos fue muy representativa para la historia argentina. Fueron figuras que concentraron mucho poder y que, por ejemplo, como vamos a estudiar, la figura de Rosas es una figura caudillesca, es un caudillo, un líder nato en la época. Él tiene mucho poder económico y mucho poder político. De hecho, de cara a la llegada a la primera gobernación, cuenta casi con todo el apoyo de su pueblo, los campesinos, los jornaleros, los peones, incluso muchos comerciantes adinerados, los burgueses y muchos otros grandes terratenientes apoyaban a Rosas, porque tenía una figura, porque era una figura con una personalidad muy potente, que podía movilizar a lo que nosotros hoy conocemos como las masas. También
los caudillos, cabe aclarar, tenían muchos enemigos, muchos opositores, ¿sí? Por eso era que se enfrentaban, por eso es que entre los caudillos había mucho recelo, mucha discordia.